Oremos. Nuestro buen Dios, te agradecemos por la vida de tu siervo. Gracias por la palabra viva y eficaz que le has dado para compartir con tu pueblo aquí en Jehová Sabaoth. Úsalo poderosamente para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, antes de que te vayas, Argelia, quiero orar por ti. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en estos momentos quiero poner en tus manos a nuestra hermana Argelia. Te damos gracias por su vida, te damos gracias, Señor, porque ella está aquí, Señor, fielmente sirviendo en la dirección del culto. Te pido que tú la bendigas ricamente, que le toques, Señor, su cuerpo, que le quites toda dolencia que pueda tener, Padre Santo, y que ella esté bien, que se sienta bien, Señor, para que pueda así servirte con todo su corazón. Bendícela ricamente, la pongo en tus benditas manos, porque en ningún lugar estará mejor que entre tus brazos. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Gracias, pastor. Argelia, me pasas mis otros lentes, están allá en el piano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien, mis amados hermanos, esta tarde he llamado a mi mensaje, mis hermanos, confirmación del llamamiento de Moisés. Confirmación del llamamiento de Moisés. Lógicamente, al escuchar la firme negativa de Faraón para obedecer la orden de Jehová, y al ver la reacción del pueblo culpándolo a él y a Aarón por las nuevas cargas impuestas por Faraón, Moisés se desanimó, pues vio con claridad que la tarea encomendada por Dios no iba a ser nada fácil. Hay un dicho que dice que lo que vale, cuesta. Y sin duda la obra de Dios se identifica con este dicho, pues siendo lo más grande y valioso que existe, tiene un precio demasiado alto que debemos estar dispuestos a pagar si en realidad deseamos hacerla. Una vez más, Moisés se sentía totalmente incapaz de hacer lo que Dios le pedía. Por eso Dios le recordó otra vez que no iría en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Jehová. Hermanos, ¿se acuerdan que estamos viendo la vida de Moisés, mis hermanos, y cómo él llegó con Faraón muy animado a decirle todo lo que Jehová había mandado, había ordenado, pero Faraón se enojó mucho, hermanos, y le puso una carga mucho más pesada al pueblo de Israel, hermanos. Dice, están ociosos, están pensando en irse a adorar a Jehová al desierto, y los puso a trabajar más duramente, hermanos, a que fueran a recoger la paja. Ya no les dieron paja para que hicieran los ladrillos, y el pueblo estaba sufriendo muchísimo, hermanos. Por otro lado, el pueblo pues empezó a culpar a Moisés y a Aarón, hermanos. Los empezó a culpar a ellos por toda esa carga nueva que el faraón les había impuesto, mis hermanos. Así que imagínense Moisés, hermanos, cómo se sentiría, hermanos. Cómo se sentiría después de ir, ver la negativa de Faraón, ver que el pueblo ahora lo culpaba a él directamente y a Aarón por todo el sufrimiento que estaban experimentando, mis hermanos. Pues fue algo muy difícil para Moisés, hermanos. Jehová explicó a Moisés que sería él quien actuaría y no Moisés y Aarón, hermanos. Muchas veces cuando hacemos la obra de Dios pensamos que somos nosotros, hermanos, que lo hacemos en nuestras fuerzas, que lo hacemos en nuestra capacidad. No, hermanos, la obra es de Dios. La obra es de Dios.
Nosotros no somos más que simples instrumentos en sus manos, pero Él es el que obra, hermanos. Y esto se lo tuvo que recordar Dios a Moisés. Le anunció que haría grandes cosas con Faraón, de tal forma que los dejaría ir, hermanos. En Éxodo 6:1 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Siempre cuando hacemos algo para el servicio de nuestro Señor, debemos recordar que no somos más que instrumentos en las manos de Dios, y que realmente Él es quien obra todo lo que hacemos. Realmente, si la obra de Dios dependiera de nosotros, hermanos, nunca lograríamos nada. Por eso el Señor nos dijo claramente que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, y solo entonces le seríamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque sin Él no podemos hacer nada. Jesús también dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Es Él el que va a hacer la obra, mis hermanos. Jehová también le recordó a Moisés las promesas hechas a sus padres y su pacto celebrado con ellos que debía cumplir. Dios, hermanos, ya había hecho un pacto con los padres de Moisés, es decir, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y hermanos, cuando Dios hace un pacto, cuando Dios hace una promesa, cuando Dios se compromete a hacer algo, Él lo cumple, mis hermanos. Él lo cumple, porque Dios, hermanos, es veraz. Hermanos, allí en Éxodo 6, del 2 al 4, le dice a Moisés, dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Jehová explicó también a Moisés que lo impulsaba para recordar su pacto era el ver el gran sufrimiento, hermanos, de su pueblo ahí en Egipto. El versículo 5 dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios nunca olvida sus promesas y sus pactos hechos con el hombre. Por eso podemos confiar plenamente en lo que Él ha prometido. Nosotros podemos fallar en lo que decimos y prometemos, pero Dios nunca fallará, sino que siempre cumplirá con absoluta precisión todo lo que ha prometido, hermanos. Jehová volvió a enviar a Moisés a hablar con el pueblo de Israel. Otra vez lo volvió a enviar, hermanos, aunque él estaba muy desanimado por todo lo que había acontecido. Pero Dios otra vez lo volvió a enviar. La orden fue clara y firme. Versículo 6 al 8, ahí en Éxodo 6, dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando
que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Vean ustedes, hermanos. Así que Dios otra vez con firmeza le vuelve a decir a Moisés que vaya y anuncia a los hijos de Israel, aunque ellos, hermanos, ya no lo querían oír, hermanos, por la dureza del trabajo, por todo lo que estaban sufriendo. Tristemente el pueblo no escuchó ya a Moisés, hermanos. En el versículo 9 lo dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Muchas veces, aunque tú presentes con toda fidelidad la santa palabra de Dios, las personas no te van a creer. Entonces recuerda que Dios no nos mandó a convencer a los demás, sino a anunciarle su bendita voluntad. Así que tú comunica con fidelidad el mensaje de Dios. Y si ellos lo aceptan o no, es decisión de ellos. Pero tú ya cumpliste con lo que el Señor te pidió. Jehová volvió a confirmar, hermanos, el llamamiento de Moisés sin aceptar excusas. Fíjense, Moisés otra vez empezó a excusarse, hermano. Empezó a excusarse cuando volvió a escuchar otra vez el mandato firme. Fue, les habló al pueblo y ya no lo quisieron oír, no le hicieron caso. Estaba bien desanimado. Pero otra vez, hermanos, Dios lo volvió a mandar con Faraón. Vean ustedes versículos 10, 11 y versículo 29. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Al escuchar nuevamente la orden de Dios, hermanos, Moisés volvió a presentar excusas. Versículos 12 y 30 dice: y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Pero Dios, ignorando las excusas, se mantuvo firme en su mandato, hermanos. Versículos 13 y luego 29 y 30 dice: entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Nosotros, hermanos, como Moisés, solemos poner excusas vez tras vez cuando se trata de servir a Dios. Pero llega el momento cuando Dios ya no hace caso alguno de nuestras excusas y nos confirma lo que Él desea. De los versículos, hermanos, 14 al 28, la palabra abre un paréntesis para identificar a Moisés y a Aarón, comenzando desde los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, los hijos de Simeón, el segundo hijo de Israel, y los hijos de Leví, el tercer hijo de Israel, de quien descendieron Moisés y Aarón, los siervos escogidos por Dios para liberar a su pueblo. Este pasaje dice así, hermanos, dice: estos son los jefes de las familias de los padres de los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén.
Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. Y aquí están, hermanos, los hijos de Leví en esta lista, hermanos, donde aparecen precisamente Aarón y Moisés. Dice que los hijos de Leví son Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari son hijos de Leví. Dice, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, dice aquí, los hijos de Gersón: Libni y Simei, por sus familias. Los hijos de Coat son Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y después están los hijos de Merari, Mali y Musi. Mali y Musi son los hijos de Merari. Esos fueron los tres hijos que tuvo Leví, y esos son sus nietos, los de Gersón, los de Coat y los de Merari. Ahora, después sigue con la familia de Coat, porque de Amram, hermanos, que se casó con Jocabed. Jocabed era hermana de Gersón, de Coat y de Merari, hija de Leví. Con ella, con su tía Jocabed, se casó Amram y tuvo hermanos a Aarón, a Moisés y a María. Fíjense, dice versículo 20: y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Aquí no se menciona en este capítulo María, pero sabemos que la otra hija fue María. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Luego están los hijos de Izar. Los hijos de Izar son Coré, Nefeg y Sicri. Coré, Nefeg y Sicri. Y luego menciona a los hijos de Uziel. Los de Hebrón no se mencionan en ese capítulo. De ahí sigue con Uziel, que son los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Son los hijos de Uziel. Y después continúa hablando ahora de los hijos de Amram, que son Aarón, el cual tomó por mujer a Elizabeth, hija de Abinadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que fueron, hermanos, los 4 sacerdotes. Aarón fue el sumo sacerdote de Israel, y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar fueron los primeros sacerdotes de Israel. Y después está Moisés, que se casó con Séfora, ¿se acuerdan? Allá la hija de Jetro, y tuvo a Gersón y a Eliezer. Y luego se encuentran aquí también los hijos de Coré, que es hijo de Ishar. Coré, se menciona a Asir, Elcana y Abiasaf. Esas son las familias de los coreitas. Coré fue un hombre, hermanos, que se rebeló, fue rebelde, se rebeló contra Moisés y Aarón, hermanos. Pero sus hijos se mantuvieron fieles a Dios, porque en los salmos, hay varios salmos que fueron escritos por los hijos de Coré, hermanos. Varios salmos, ¿verdad? David fue uno de los que escribió muchos salmos, pero otros los escribieron los hijos de Coré. Así que
algunos de ellos fueron fieles. Y al último se menciona Eleazar, que es el que fue padre de Fines. Esto se encuentra en el versículo 25. Y Eleazar, hijo de Aarón, Eleazar, el hijo de Aarón, dice, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces vean ustedes cómo la Biblia, hermanos, nos pone ahí toda la genealogía de dónde venía ese Moisés y ese Aarón que Dios escogió, hermanos, para que fueran los que llevaran a estas palabras al pueblo y a Faraón, y para que sacaran de Egipto al pueblo de Dios, hermanos. Así les quedaba bien en claro a Moisés y Aarón que las decisiones de Dios son firmes y que Él no es fluctuante como nosotros. Por lo tanto, Él los llevaría de la mano hasta lograr todo lo que les había ordenado. Así mismo, si Él te ha escogido a ti para un trabajo específico, hermano, hermana, del cual te sientas incapaz de realizar, Dios se encargará de capacitarte para que cumplas a cabalidad lo que Él te ha asignado. Considérate privilegiado y capaz, porque nunca actuarás solo, sino solo serás un instrumento en las manos de Jehová Dios Todopoderoso. Para Moisés y Aarón todo parecía dificultarse, pero se acercaba el día en que empezarían a ser testigos del gran poder de Dios, hermano. La obra de Dios, hermano, no es fácil de hacer. Y cuando hablo de la obra de Dios y de que no es fácil de hacer, no nada más me refiero al ministro, al pastor, me refiero a todos los miembros. A todos los miembros de la iglesia, porque el Señor, hermanos, nos llama a trabajar, a trabajar. La iglesia está para trabajar, para servir al Señor, servirnos por amor los unos a los otros, servir a la comunidad donde el Señor nos ha puesto, hermanos, ayudar a todos los que están pasando por pruebas y tribulaciones a nuestro alrededor, hermanos. Nosotros somos los llamados hoy, así como lo fueron Moisés y Aarón, para ir y llevar las buenas nuevas de salvación a la gente que nos rodea. Pero como ellos, hermanos, nos sentimos incapaces, nos sentimos, hermanos, que no podemos. Pero Dios nos recuerda hoy que no somos nosotros, es Él el que va a obrar. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.